es el día de Halloween, y hoy vengo a estar con todos y todas vosotras en este día espectacular y terrorífico para aquellos amantes que le gusta lo paranormal, donde los miedos más profundos salen a la luz. Y esto es algo importante que aquí vamos a trabajar hoy. ¿Por qué surgen estos miedos? ¿Y por qué tenemos tanta atracción a ellos? Porque en muchas ocasiones no lo entendemos. Es decir, nos da miedo unas cosas, pero posteriormente no podemos evitar acercarnos. Y nos pasa con todo. Con las personas, con los animales, con las situaciones. Donde en ocasiones nos damos cuenta que no queremos que nos pase nada. Nuestros padres y madres desde pequeños lo único que desean a sus hijos e hijas es que les vaya bien la vida, que no sufran, que no tengan dolor. Pero en cambio nos gustan las películas de terror, nos gustan las situaciones. Somos niños y niñas, y ¿quién no en un momento determinado le han dicho que en su calle, en su pueblo, en su ciudad hay una casa encantada, misteriosa, donde se ha ido construyendo una leyenda a lo largo del tiempo, y que cuando empiezas a pensar por qué se ha construido, nadie sabe si es verdad o es mentira, pero se asume la verdad como una ciencia exacta. Y aquí es lo que vamos a trabajar hoy, para entender cómo puede ser que nuestra mente en un momento determinado construya eso, y qué implicaciones tiene a nivel mental o psicológico. Hay que indicar que Halloween nace hace más de 2000 años, donde los celtas entendían esta noche como una noche mágica. Era especial, y por tanto se cuidaban mucho los detalles. En aquella época no se iba disfrazado, porque se consideraba que era el solsticio de invierno y era el momento en el que se había terminado la recolección de la cosecha y se celebraba, porque era algo que nos unía a todos y a todos en torno a la hoguera, en una fiesta. Eso ha ido cambiando y generando con el paso del tiempo situaciones difíciles, distintas y dificultosas en algunos momentos, porque no todo el mundo entiende la fiesta igual, y porque para unas personas es agradable, para otras les da pánico. Esta fiesta viene de Estados Unidos principalmente, donde se celebra esta noche como una noche de disfraces terroríficos, que los niños salen a pedir golosinas, y esto es importante, que luego posteriormente lo veremos. ¿Por qué es importante? ¿Y cómo ayuda mentalmente a superar esos traumas? Principalmente el origen de los disfraces tiene un sentido de atraer lo positivo, esos seres agradables, buenos, traviesos, y al mismo tiempo tiene un sentido de alejar a aquellos demonios o espíritus malignos. Por eso nos disfrazamos de la manera más horrenda, que si estuviéramos en una situación normal, fuera del contexto de fiesta, nos daría pánico. Ir por la calle y cruzarnos con un zombie automáticamente activaría esos modelos de recuerdo peligrosos e intentaríamos escapar. También es importante que luego veremos cómo el lugar, el espacio y todo eso va a condicionar mucho nuestra respuesta biológica. Tenemos que entender, claro, que estamos jugando contra nuestro estado natural, nuestros aspectos biológicos de supervivencia. Y por eso surge el miedo. Por eso surge el miedo como emoción. Porque hay personas que intentan que anulemos este miedo. Pero no es verdad. El miedo nos protege, nos cuida, nos mima. Porque sobre todo lo que quiere es salvar tu vida. ¿Qué sentido tiene todo lo que hacemos? Los esfuerzos, los trabajos, las penas, las alegrías, las tristezas, si no somos capaces de sobrevivir. Por eso el miedo está. Ahora, ¿qué es el problema a nivel psicológico? Cuando el miedo se apodera de ti, cuando no tiene sentido, cuando no es capaz de representar la realidad, porque la realidad la hemos distorsionado. Es importante cambiar. Tenemos que buscar aspectos diferentes, de entender nuestra mente y no verla como alguien o algo enemigo nuestro. La mente nos intenta proteger constantemente, y es lo que quiero en esta serie de vídeos que vamos a hacer, que lo podamos entender, para mimarla, para cuidarla, para amarla. Porque si no somos capaces de amarnos y entendernos y comprendernos, es muy difícil que podamos tener unas relaciones sociales sanas, que es lo que cuento cuando estoy en psicología social, que muchas veces
Somos nosotros y nosotras las que condicionamos, pero también es verdad que el entorno nos condiciona. A nivel de psicología, tenemos que tener en cuenta que el miedo y el humor van relacionados, aunque son polos extraños entre sí, opuestos, pero sobre todo cercanos. Y lo mismo, es como una valencia, positiva o negativa, como una campana de Gauss, donde hay un extremo que es negativo y un extremo que es positivo. Pero si yo lo doblara por el centro de esa campana, me daría cuenta que los puntos son coincidentes. Y yo, si ahí preguntara a cualquier persona cuál es lo negativo y lo positivo de las cosas, daríamos cuenta de que no se puede distinguir. Por tanto, en muchas ocasiones, cuando pensamos que una situación es negativa, para otra persona, en el mismo contexto, pero percibiéndolo de manera distinta, puede ser positiva. Y aunque a veces no entendamos estas reacciones de cómo una persona celebra la muerte o el fin de la vida como algo agradable y positivo, como hacen los mexicanos en la noche de difuntos, y cómo nosotros y nosotras en el cristianismo lo celebramos en muchas ocasiones como algo de pena y dolor y de pérdida, al final estamos hablando de lo mismo. Este vídeo no intenta que la gente quiera eliminar esto. Claro que tenemos pena, dolor y tristeza. Para eso está esa emoción, la tristeza. Para llorar la pérdida. Pero en muchas ocasiones, la pérdida no se ve desde el sentido del amor. Se ve desde la necesidad de que esté, de la pertenencia, de que permanezca a mi lado. Y eso ya no es amor, es egoísmo. Halloween es un día muy importante, si lo sabemos utilizar, para poder empezar a enseñar a nuestros hijos e hijas a enfrentarse a los miedos, desde una forma coherente, teniendo respeto a los miedos, pero no dejando que esto se apoderen de nosotros y de nosotras, porque entonces no podemos tener una vida plena. A muchas ocasiones la gente me comenta cómo podemos mejorar en nuestra vida, cómo desarrollarnos personalmente. Y en ocasiones la gente no lo entiende, ¿no? Porque en ocasiones la gente me dice o entiende lo que quiere entender cuando viene a la consulta. Es que ha fallecido una persona, o es que una persona tiene esta situación. Y no entienden que a veces no es que yo culpe a nadie, o que no entienda el dolor. Simplemente les digo si es bueno estar todo el día con ese dolor, con esa pena. ¿Y cómo quieres que el mundo te perciba? Si quieres que te perciba desde el dolor, desde la pena, o quieres que te observe como una persona que evoluciona, que crece, que superas tus circunstancias negativas y te levantas para ser una persona resiliente. Cuando en el otro vídeo hablaba del arte del amor, Erich Fromm decía que habían personas que habían estado en campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, y cuando salían, el número que tenían tatuado en su piel desaparecía, mientras que otros y otras seguían teniendo el número. Y pasaban los años y seguían teniendo ese número. Y él ahí es donde comprendió que esas personas que veían la vida desde otro punto de vista, no sin olvidar, sino aprendiendo de esa situación negativa, tenían una capacidad de adaptación mucho más grande. Y por eso es importante que a nuestros hijos e hijas les adaptemos en eso. No en intentar protegerlos y protegerlas, que está bien. Como padres y madres hay que hacerlo. O como amigos y amigas, como docentes. Tenemos que enseñarles a que cuando te caes tienen la posibilidad de levantarte. Y de la manera de que te levantas es lo que te hace como persona. Porque algo que nos ha caracterizado a los seres humanos es la capacidad de adaptarnos al medio. No el medio tiene que pasar por encima. Hoy en día eso no se entiende. Intentamos proteger a la gente de los problemas, pensando que les estamos ayudando a tener una vida mejor. Pero la vida siempre nos va a poner retos. Y cuando nos pone retos, nos obliga a ser mejores personas y a buscar la solución desde la parte más óptima, desde un punto de vista más ecológico. Y cuando me refiero al concepto de ecología, me refiero a cuidar y entender cómo tu acción tiene impacto en lo que nos rodea. Hoy aprovecho Halloween para explicar eso. Y para eso voy a poner una música que a mí me ha sorprendido mucho y que me ha encantado. Y que además me ha hecho recordar mis etapas de cuando era más pequeño. He salido en Disney, y que cuando fui a Disney hace muchos años
quise montarme o entrar en esa atracción, que era la Mansión Encantada, Haunted Mansion. Y esta es la canción que introduce, ¿no?, todo esto. Vamos a oírlo un poco, con esta voz terrorífica. Y donde aparecen cosas como estas. Pero sobre todo vamos a entender hoy qué es esto, por qué tenemos esos miedos. La Mansión Encantada es una metáfora realmente, ¿no? En psicología trabajamos mucho con la metáfora como un medio de exponernos y trabajar esos miedos o situaciones que la persona en una situación normal no ha sido capaz de absorber. Porque todos los traumas tienen una ventaja o un inconveniente. Es que si aprendemos del trauma se convierte en una experiencia que a la persona que lo vive le permite tener habilidades y recursos para adaptarse mejor. Pero muchísima gente, esos traumas se quedan encasillados, no son absorbidos por el cerebro y por tanto no se convierte en un aprendizaje. Se convierte en una mansión encantada. Nuestra mente es una mansión encantada, como la película. A la mansión, por no hacer spoiler, cada uno va entrando personajes que tienen una habilidad especial para intentar solucionar algo de la casa. Lo importante que quiere la casa es disfrutar, pero en ocasiones nos van atrapando ahí las circunstancias o las situaciones. Entramos en una experiencia y esa experiencia de repente pensamos que la vamos a solucionar, pero no podemos. Las casas encantadas normalmente tienen una leyenda detrás. Por tanto, esa leyenda se ha construido con algo real. Y eso es algo que nos pasa en nuestra casa, en nuestra mente, en la que tenemos todos y todas. Y que en ocasiones otras personas se alejan de nuestra casa encantada. Porque alguien ha dicho que es peligroso, porque hay fantasmas, porque hay seres paranormales que nos van a hacer daño. Y por eso cuando los reconocemos por la calle, instintivamente huimos. En cambio, hay otras ocasiones que nos acercamos, porque la casa nos atrae. Por tanto, la Mansión Encantada, todo el mundo nos encontramos. Y hay gente que disfruta de Halloween como una experiencia para coger herramientas que le permita entender que no es real y por tanto se lo pasa bien. Por eso es tan importante el miedo y el humor que lo estábamos diciendo antes. Y en cambio otros y otras personas viven en una casa encantada todo el año. E igual, el día de Halloween es el que permiten su mente ser más o menos normal. Eso no quiere decir que la gente que me esté escuchando sea así, al revés. Otras personas son, nosotros no. Somos todos expertas y expertas en desarrollo personal. Detrás de esa leyenda, como iba diciendo antes, nos encontramos con situaciones en las que nos tenemos que enfrentar a lo desconocido. Y lo desconocido normalmente nos suele dar ansiedad, angustia, estrés, inquietud, miedo. Pero ¿por qué tenemos esa sensación los seres humanos? Porque nos protege el miedo. No somos seres de salir de noche, aunque ahora biológicamente sí. Porque hemos dominado el espacio, y al dominar el espacio nos suponemos que estamos por encima de todo. Y ese es el gran problema que tenemos los humanos. No estamos por encima de nada. No tenemos unos grandes colmillos, ni unas grandes garras, ni unos grandes músculos, ni una velocidad tremenda. Nuestro cuerpo está diseñado para vivir en el día a día. En el día, sobre todo, y por la noche dormir. Porque por la noche siempre se ha metido la oscuridad, y la oscuridad oculta los depredadores. La casa encantada se tiene que caracterizar principalmente por eso, por no ver espacios reducidos, miedos. Y si sobre todo veis la película o veis o habéis leído libros, todo empieza en el sótano, porque el sótano es un espacio que no controlo, no veo. Y por tanto, mi espacio personal es reducido. Si yo me siento como estoy ahora, necesito un espacio más grande cuando no controlo, porque necesito escapar o sentir distancia. En cambio, si estoy de pie, mi espacio personal es más reducido, porque puedo escapar. Eso es lo que nos da miedo, cuando no puedo controlar ese contexto. Hoy, lo que principalmente quiero es que podamos comprender, porque al comprender podemos solucionar. Y yo lo que quiero es que la gente cada vez pueda vivir una vida más plena, sin eliminar nada, sino aceptando y aprendiendo, que es lo que intento enseñar en mis clases. Mis alumnos y alumnas, por circunstancias
viven en una mansión encantada. Y yo tengo que entrar a darles luz. Y tengo que poder entender cuál es el fantasma principal que atrapa al resto. El fantasma principal normalmente será algo terrorífico, un miedo que no se superó, un terror. Mientras que las otras almas o fantasmas suelen ser recuerdos, recuerdos positivos, que están sometidos a este gran terror. Por tanto, no tenemos que tener muchos terrores, simplemente uno. Y ese terror domina al resto. Y ese terror tiene que mantenerse en nuestra mente, en nuestra mansión. En la película, en las series, en los libros, lo que hay alguien con un corazón puro que se enfrenta al miedo. Y que no deja que el terror le domine. Esos somos todos y todas las personas que vivimos en esa mansión. ¿Cómo podemos luchar contra un miedo, contra un terror? Hay muchas técnicas. Técnicas de terapia cognitivo-conductual, MDRs, que las explicaremos todo eso. Trabajar las distorsiones cognitivas. Trabajar los sesgos, que es lo que hace que nos prestamos más atención a una cosa que a otra. O los errores a la hora de hacer análisis. Un ruido, ¡ay! Pasa algo. Pero es un error puntual. En cambio, un sesgo es algo que se reproduce sistemáticamente. Y en muchas ocasiones no sabemos ni qué lo hacemos. Cuando planteé hablar hoy del día de Halloween, nos damos cuenta, principalmente, un elemento muy importante. Es que ahí siempre hay una golosina. Y es importante, porque para enfrentarnos al miedo, una de las cosas que se suele utilizar mucho son las exposiciones. Si a la exposición le introducimos un premio o algo dulce, el miedo deja de ser tan potente. Y a medida que lo vamos haciendo, que nos vamos introduciendo y exponiendo a ese miedo, podemos liberarlo. Hasta que llegue a ser un recuerdo. Un recuerdo que no se puede eliminar, por favor. No podemos eliminar los miedos, sino podemos aprender a convivir con los miedos. Si veis el final de cualquier cosa, al final, esas almas que estaban ahí, que nos hacían miedo, que nos intentaban alejar o acercar o atrapar, al final se convierten en parte de nosotros. Porque esos recuerdos se convierten en grandes esperanzas. Y nos va a permitir poder avanzar, darnos una nueva oportunidad ante una situación similar. Por eso, cuando vamos a un sitio que nos recuerda una experiencia negativa, nuestros disparadores biológicos nos ponen en alerta. Y lo primero que notamos es la ansiedad. El nerviosismo. Algo no me sienta bien, algo no me hace estar a gusto aquí, me quiero ir. Si abordamos esa experiencia buscando el porqué de eso, podemos encontrar soluciones. Porque es importante exponerse. No todo el mundo puede hacerlo solo, ni sola. Para eso estamos los psicólogos o las psicólogas que intentamos acompañar en ese proceso tan importante de exposición. No es algo para que lo haga cualquier persona, porque podríamos crear un trauma más grande y además la persona que nos ayudara también podría entrar. Por eso hoy quiero que pensemos en el día de Halloween. Cuando nos ponemos esos disfraces, cuando intentamos acercar esas cosas positivas que ya he explicado que era Halloween, podamos dar luz a nuestra mansión. Abrir las ventanas de nuestra mente para que entre aire fresco. Y poder entender que la oscuridad también es un lugar de paz y que nos cuida, porque no nos ven los monstruos. Es cuando trabajo aquí con miedos en los niños, les hago entender que la oscuridad también es una aliada nuestra, porque nos permite que no nos vean. Por tanto, ya no es malo. Muchas veces, como padres y madres, damos recursos y herramientas de nuestras propias experiencias que al final podemos condicionar a nuestros hijos e hijas o amigos. No porque vayamos a una casa misteriosa porque le han dicho tiene que pasar algo. Y miren que yo he pasado experiencias y he ido a sitios misteriosos y he tenido miedo, pero me he dado cuenta que al final cuando vas con fortaleza, con un corazón, con una ilusión y no tienes miedo, los fantasmas desaparecen. Por tanto, hoy les pido que reflexionen este día. No solo que no disfrutemos de la noche mágica como tal y de nuestros disfraces, sino que entendamos que detrás de esa máscara siempre hay una persona y que las circunstancias provocan que esas personas se distorsionen. Y enseñemos a nuestras personas que queremos, nuestros alumnos y alumnas, hijos e hijas, amigos, familia, a que puedan ver de otra manera.
y que no permitan que las distorsiones de la realidad condicionen su vida. Para que los miedos al final sean simplemente un proceso para adaptarnos, no un sufrimiento. Y que nuestra mansión encantada se convierta en un lugar bonito para vivir. Y que podamos empezar a entender que durante la noche de Halloween nos permitimos todos los miedos, para que durante el resto del año podamos aprender a ser más felices. Y aceptar que las circunstancias no van contra nosotros y nosotras, sino que nos ayudan a ser mejores. Muchas gracias. Voy a terminar con... Esto es cuando ya almas que estaban atrapadas bailan y disfrutan. Gracias por seguirme. Un beso a todos y a todas. Os quiero.